a pedirle autógrafos. Antiguamente eran personas caminando y carruajes de caballo. Nada, señores. Naranjita. ¿Saben qué? Hasta yo me voy a comer una. Mira cómo están ya. ¡Wow! Esto es un manjar. Bueno, familia, estamos justo a puntito de partir. Estamos saliendo de aquí, de nuestra casa, y ya vamos a tomar el coche. Hoy es domingo, hoy es un día espectacular para eso, para coger el auto, subir a la montaña y hacer una escapadita de un día. Vamos a visitar un pueblo muy bonito, vamos a probar la gastronomía de ese pueblo, auténtica del lugar. Y nada, no hay más preámbulos, nos escapamos ya. Vamos ahí. Aquí vamos saliendo ahora mismo del barrio. Miren cómo está el día, la niebla que hace, es día lluvioso. Y ha ido a peor, porque amaneció en un lado, pero ha ido a peor. Ahorita no estaba lloviendo, ya ha empezado hasta a llover. Así que nada, ya vamos camino, ahora vamos a coger la montaña. Pues acabamos de pasar el mercadillo donde Junior se compró los pantalones de nieve. ¿Os acordáis? Que compramos también cosas a una campesina ahí de Gallosa. Que por cierto, los aguacates estaban buenísimos. En el vídeo de cómo es el invierno en la Costa Blanca. Exacto. Así que nada, seguimos hacia Benimantel. Bueno, mi gente, aquí está, mira, Benimantel, ahí está el cartel. Benimantel es el pueblo de donde vamos a... Enséñalo ahí. Aquí está, ese pueblo tan bonito que ve ahí. Ahí tenemos Benimantel con su torre de la iglesia. Justo estamos entrando al pueblo, sigue lloviendo, pero fabuloso. Es un día de los que a mí me encantan estos días de lluvia, los días de frío. Ahora sí estamos entrando al pueblo de verdad, estamos dentro del pueblo. Como ven, callecitas súper angostas. Miren qué cuesta para allá arriba. Esto es un pueblo de origen árabe. Aquí tener en cuenta que donde ahora pasan coches, lo que pasaba antiguamente eran personas caminando y carruajes de caballo. O sea, apenas cabe nuestro coche por aquí. Vamos a llegar ahora mismo a la plaza del pueblo, donde se encuentra la iglesia, su iglesia, ¿no? Lo bonito de estos lugares, cada pueblito de estos tiene su iglesia, donde todavía algún que otro pues buen cristiano acude los domingos a la misa y tal. Nada, señores, aquí estamos cambiándonos los zapatos, me estoy poniendo las botas de, pues eso, de hacer senderismo, de monte, porque son botas especiales para eso, está lloviendo. Hay barro hoy. Y hay barro y estas botas son impermeables, no me entra agua ni nada, ni se me mojan los pies, ni me enfermo, ni me pongo malito. Así que nada, ya estamos calzados y vamos cogiendo camino, ya mismo. Aparcados aquí, al ladito de la iglesia, el único sitio que queda, menos mal que es temprano, porque si no, el parking, hemos visto un parking arriba del pueblo, a la entradita, y nada, por aquí nos vamos ahora a mirar la iglesia. Mirad, es la parroquia San Vicente Mártir, del siglo XVIII. Bueno, esta seguramente está construida encima de otra. Este pueblo es de origen árabe, por eso las callecitas son estrechitas, empinadas y todo esto. A principios del siglo XVII, en el 1605, por ahí, ya fue que expulsaron a todos los musulmanes de aquí. Y estas tierras fueron pobladas por normalmente gente que vinieron de Aragón. Y ahí fue que hicieron las primeras iglesias cristianas, ¿no? Católicas. Allá está Guadalest, no se ve nada. ¿Y ese pueblito de ahí? Y ese es Beniardá. Ese es Beniardá. Y bueno, aquí en este pueblecito, aquí en Benimantel,
Pues esto es una especie de miradorcito aquí, ¿no? Que se ve todo el valle. Este es el Valle de Guadalest. Valle de Guadalest, y alrededor, que no se ven ahora, pues están las montañas rodeando el valle. Y claro, los pueblos se asientan pues fundamentalmente en este valle tan bonito, verde. Bueno, ahora seguro que luego se despeja, papi, y mostramos, Sí. porque por allá está toda la Sierra Aitana. Sí, hay un montón de Y sierras bueno, aquí. estamos totalmente rodeados de montañas, pero no se ven ahora, No así se ven. que las veremos después. Como pueden ver, todo esto está sembrado de olivos, o sea, el árbol de la aceituna. Esta zona es típica de olivos, típica de almendras. De hecho, las almendras ahora están floreciendo y hay frutas que bueno, son más, digamos, no son como, porque ya sabemos que la Comunidad Valenciana es mucho de naranja, de limones. Aquí hay una fruta, de hecho, muy especial que se llama el perelló, y es una mezcla de la pera con la manzana golden. Y es una especie de pera, pero no tiene forma de pera, es más bien redondeada y está muy rica. Yo la he probado y está riquísima. Es como una manzana golden alargada, ¿no, papi? Sí, exactamente. Yo creo. Es Mire, más cuadradita, pero larga. sí, miren ese peñón imponente ahí, qué bonito se ve. Ahí lo pueden ver. Ahí está, miren. Ahí están los árboles de los almendros. ¿Ven las flores? Se están poniendo moraditas ya. Esos son los almendros. Y la verdad que hacen un paisaje súper bonito. Vamos a ver si tenemos otro ángulo. Lo cierto es que, bueno, quería comentaros algo. Hemos hecho este vídeo porque vemos que en el canal muchos de vosotros nos escribís, muchos de ustedes están interesados en venir aquí a la Costa Blanca a vivir. Y este detalle es muy importante. La Costa Blanca, sí, es la Costa Blanca, pero digamos que no hay muchos lugares en el mundo donde puedas tener la costa, la playa, para disfrutar de la playa, bañarte, nadar, pescar, lo que quieras. Pero justo a 20 kilómetros encontrarte este valle, a 20 kilómetros subiendo la montaña, encontrar este valle con sus pueblos, con sus tradiciones, con su comida y su gastronomía típica de la zona. O sea, esto es la opción de invierno, digamos, ¿no? En España, cuando llega el verano, verano es sinónimo del chiringuito, de la playa, de comer el pescadito en la playa, a pie de playa, que dicen que es como mejor sabe, y es verdad. Comerse un pescado al lado del olor del mar, pues sí. Pero la montaña es más la elección de los españoles para cuando llegue el invierno. Pues mucha gente quedan, cogen sus autos, suben a la montaña a pasar el día como estamos haciendo nosotros ahora. A pasar el día. Y eso incluye, pues, pasear por el pueblo, hacer rutas de senderismo, como estamos haciendo nosotros, por el campo, y luego terminar en un restaurante de aquí, típico de la zona, o en alguna venta, como se le llama aquí, pues comiendo una comida tradicional de la zona. Es una manera de pasar el día en invierno, muy agradable. Luego llegas a tu casa y te sientes bien, has estado el día en el campo. Y es una manera, verdad que es un privilegio lo que tenemos aquí en España. No hay muchos lugares, pienso en otros lugares muy turísticos, que no tienen esta posibilidad, que simplemente son lugares llanos. No sé, pienso en lugares como Miami, por ejemplo, que está muy bien, está muy bonita y todo, pero Miami es siempre eso, costa, pues sí, interior, pero no tienes estas montañas y no tienes este verdor para disfrutar, sobre todo en esta época del año. Ahora abandonamos el camino asfaltado y vamos a entrar ya en lo que es la verdad. O sea, vamos a entrar ya en el mero trillo, como se le dice, de naturaleza. Aquí empieza pues eso, el recorrido por el fango. Ya me estoy enfangando ya. Pero bueno, como somos... Dice ahí, atención, abejas. Ah, sí, hay abejas, pero no creo que hoy lloviendo estén por aquí. Nosotros hemos venido preparados y eso es un consejo que les damos. Como después vamos a ir al restaurante, no le vamos a hacer la faena a la gente, a los propietarios del restaurante, de meternos con las botas. Mira las botas, mira cómo están ya. De meternos con las botas llenas de tierra y todo eso, porque eso, la verdad es que está muy feo. Entonces nosotros hemos traído otro calzado en el coche, hemos traído otros abrigos. Bueno, ve, aquí está cerquita el almendro, mira qué bonito, mira qué flores tiene ya. Y ya empiezan a caerse las flores, ¿eh?
ya empiezan a caerse las flores del almendro. Aquí, mira, aquí tienen incluso un papel. La ficha de Benimantel, o sea, están clasificados los almendros y todo, con etiquetas, ¿ves? Y eso que ven allí es un hotel ecológico. Es un hotel hecho con una especie de containers, con unas vistas maravillosas a todo el valle, que está justo debajo del peñón está el hotel, y todas esas casetas que ven ahí, eso es un hotel rural. Ahora mismo estamos bajando a lo profundo del valle. ¿Esto qué es, papi? Estos son nísperos. Nísperos, ¿no? Sí. También aquí se Ya tienen fruto ya. Estos frutos son nísperos. Seguramente, no sé si en otros países lo tendrán, pero esto se pone de un color amarillo y se ponen muy grandes así y son deliciosos. Tienen algunas semillas dentro, semillas así como marronas. Algunos tienen 3, algunos tienen 2, depende. Pero es un fruto muy rico. Incluso aquí, que es la meca del níspero, esta zona es la meca del níspero, aquí cuando vas a un supermercado a comprarlo es caro. Y ese peñón me encanta, es imponente, el peñón ese. Ojalá la cámara haga justicia a lo que estamos viendo con nuestros ojos. Está muy lindo aquí, la verdad, muy lindo, mucha naturaleza. Ha parado de llover un poco, cosa que nos ayuda. Pero está guay hacerlo así. Está guay hacerlo así porque no me veo yo haciendo este sendero con 30 grados de temperatura, con ese calor y sudando y con sol, pues como que no es agradable, es más bonito así. Te pones tu abrigo impermeable así como este y vamos por donde sea. Nos estamos adentrando de verdad en el valle, estamos descendiendo. Y es muy agradable, no tanto como cuando llegue la hora de ascender, ya eso no es tan agradable, porque la cuesta está empinada, pero bueno, forma parte de esto. Si quieres ver naturaleza, quieres estar en un lugar como este, el silencio, disfrutar del canto de los pájaros, mira lo que tenemos aquí, unas escaleras, mira, nos encontramos unas escaleras aquí que van a bajar más abajo todavía. Fíjense dónde estamos, mira para allá el camino. Y fíjense dónde vamos ahora, seguimos bajando. Ahora sí nos vamos a meter en plena naturaleza, eso está tupido de árboles. Pues mira, acá han tenido el detalle de hacer esta escalerita. Es por aquí. Y por ahí te caes, ¿no? Sí, por ahí no hay más. Esta región se llama la Marina Baixa, que es la Marina Baja, y está solo, como hemos dicho antes, a 20 kilómetros de la ciudad de Benidorm. O sea, es nada, es coger el auto y venirse aquí y pasar el día aquí como estamos haciendo nosotros, disfrutando, y luego llegar a casa con una sensación muy agradable. Esto que estamos haciendo es una ruta de sensaciones, y la otra sensación va a ser la del paladar, que esa nos está esperando, y ya imagínense después de este frío, de haber caminado, de haberte mojado un poco, pues se le entra con más ganas todavía, ¿no? Yo lo voy a poner así, la ruta de las sensaciones. Sí, señor. O la escapada de las sensaciones, como ustedes quieran, coméntenlo ahí. Así que nada, vamos a continuar. Y bueno, lo que os decía, estamos en pleno momento de la naranja. Aquí están, miren. Naranjita. ¿Saben qué? Hasta yo me voy a comer una, porque esto me hace muchísima ilusión, coger una naranja así del campo. Además, las naranjas valencianas, yo no sé en qué parte del mundo nos ven, no sé dónde nos estarán viendo ahora mismo, pero las naranjas valencianas son de las mejores del mundo. O sea, el sabor de esta naranja es increíble. Ojalá pudieseis olerla. Wow, es increíble verdaderamente. Ya está pelada, ¿ves? Soy guajiro, yo soy del campo. Yo nací en mi Cuba, pero... Mira qué juguito tiene. Mira qué jugo tiene, ¿eh? Fijaros. Qué rico. Me llevo otra para el camino. Vamos. Bueno, papi, explica ahí que no te la robaste, que eso estaba abierto, ¿eh? No, esto es un lugar abierto. Aquí nadie te va a decir nada por comerte una naranja.
Incluso si te llevas 2 o 3 para tu casa tampoco. Nadie te va a decir nada. No hemos entrado en ninguna finca ni nada. No, es un camino abierto y estaban en medio del campo las naranjas. O sea... ¿Eso que van a pensar que eres un ladrón de naranjas, papi? No. En Cuba sí te robabas algunas, ¿no? Hombre, quizás usaras otra palabra más. Hurtar, pero robar, suena muy feo. No. ¿Cómo fue aquel cuento de que estabais pidiendo prestadas y vino un toro y os tuvisteis que subir a un árbol? Ah, un toro cebú. Esos toros que hay en Latinoamérica que tienen una bola acá arriba. En Cuba se le llaman toros cebú. Y entramos en una finca y había unos mangos así. Y yo subo a la mata de mango y me pongo, y los colegas abajo, los amigos, éramos pequeños, teníamos igual 12, 13 años. Y los amigos empiezan a recibir abajo los mangos. Y de repente, cuando voy a tirar el siguiente mango, no había nadie abajo. Y cuando miro hacia adelante, iban todos volando una cerca así. Y lo siguiente que vi fue un toro de eso. Lo siguiente que vi fue un toro de eso pegándole cornadas a la verja que había ahí. Ellos del otro lado. ¿Saben cuál fue el mayor problema? Que yo me quedé adentro. Lo mejor de toda la historia, que estaba arriba del árbol y todavía no conozco toros que trepen árboles. Así que, moraleja, no cojas lo que no es tuyo. Exactamente. Si es para comer, cógelo. No pasa nada. Si hay una persona, pide permiso. Claro, si es una finca. Si es un árbol como este, que esté en medio del campo, cógelo. Bueno, mi gente, esta mesón está fundada en el año 1910. Está incluido en la guía Michelin de los restaurantes. Los premios están aquí. También Guadalés, el Valle de Guadalés, tierra de aceite también, de aceite de oliva. Señorío de Guadalés. Esto se ve que es oro líquido. De entrante, uno de los entrantes, hemos pedido unas croquetas que tienen una pinta increíble. Vienen 2 de puchero, 2 de bacalao y 2 de jamón, creo que sí. ¿Esa cuál es? Es la de jamón y tiene una... ¿Has visto el empanizado que tiene? Ah, crusti, ¿no? Más crusti, sí, está buenísimo, de verdad, la masa está... Qué bueno. Me recordó a las croquetas de mi abuela. Pues, buen apetito. Y ahora nos llegó... ¿Cómo es que se llama esto, mami? Minchos de Benimantel. Es algo típico de aquí, que no podíamos dejar de probar. Más de aquí imposible. Y ellos le ponen, pues, salioli y mermelada. ¿No? Rico. Es lo más rico que he probado. De todo. Familia, llegó la hora de la verdad. Mirad simplemente esto que está acá. Arroz al horno, típico de este pueblo, que nos vamos a comer ahora. Como ven, trae morcilla, trozos de carne, chorizo, butifarras. Nos han dicho que está muy caliente y que para manipularlo usemos esta servilleta. ¡Wow! Esto es un manjar. ¡Wow! Miren el tocino. Ahí está el tocino. Choricito, esto es el blanquet, que es como un embutido, pero blanco.
de aquí. Es como un chorizo, pero blanco. Patata. Patatas también. Garbanzos, lleva garbanzos. Mira, ¿Lleva también? ahí está. Y bueno, me pondré una rodajita de tomate. Y listo. No. Yo no he probado nada igual en mi vida. Esto es espectacular, señores, espectacular. Yo no he probado un arroz así en mi vida y soy cubano, ¿eh? He comido arroz. Bah. Yo creo que en mi vida me puedo haber comido, no sé, 500 hectáreas de arroz. Así quedó, señores. ¿Has disfrutado? Como un enano, ¿no? Está increíble, de verdad. Yo nunca he probado un arroz así en mi vida, pero en mi vida, ¿eh? Sufle. Esto es lo que va quedando. Y sigue, y sigue, y sigue. Y se rompe el plato. Venga, ya. Bueno, de esta comida he sacado una conclusión. Nada de lo que hemos comido aquí lo vamos a encontrar en un supermercado y seguramente en ningún otro restaurante. Ni lo podemos hacer en casa tampoco. Ni lo podemos hacer en casa. Ya que Ellos nosotros- solo conocen la receta. Ya que nosotros hacemos cosas, pero... Ellos solo conocen la receta y esto tengo los ojos aguados, de verdad, de gusto, de placer. O sea, ha sido un placer comer esto. Las 3 cosas, las 4 cosas. Y el postre ya ni te digo. Y bueno, ya, no les voy a dar más chapa. Estoy muy lleno además. Estamos muy llenos. Eso en cuanto a la comida. En cuanto al día que hemos pasado, maravilloso, recomendado 100%. Si están por aquí, por la Costa Blanca, no olviden nunca hacer el intento, o si pensáis venir a vivir aquí, hacer el intento de cuando llegue el invierno, hacer vuestro viajecito a subir 20 minutos nada más desde la costa, subir aquí al Valle de Guadalest y venir a Benimantel a comer este exquisite, de verdad. Así que nada, señores, ha sido un gran placer una vez más y estamos muy agradecidos con vosotros por seguirnos. Si no os habéis suscrito alguno a nuestro canal y nos estáis viendo y os ha gustado este vídeo, por favor suscribiros, nos hacéis un gran favor, nos hacéis muy felices y nos ayudáis a seguir creciendo para seguirles regalando estos momentos. Una manito para arriba si os ha gustado también. Y nada, hasta la próxima.